Bienvenida, Ani. Muchísimas gracias, mamá. Muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estar juntos y en unicidad. Y sí le contaba a mi mamá que desde ayer, como a las 2 de la tarde, entré en el espíritu y gloria a Dios, no he podido bajar. El tema en el cual nos vamos a adentrar el día de hoy es el alma. Y algo que mi mamá ha dicho muchas veces, pero que es muy importante que tú tengas súper claro, es cuál es el fin de estas clases. Este estudio está diseñado para que tú conozcas cómo eres espiritualmente, pero el por qué y para qué es importante que tú sepas esto es porque en Jesús absolutamente todas las cosas ya fueron hechas. Entonces, no necesitas estar esperando algo más que vaya a pasar para que cambie la condición en la que tú vives hoy en día. ¿Y para qué? Pues para que conozcas las herramientas y todo lo que tienes a tu alcance, que fue diseñado por Dios para que sus hijos estuvieran todo el tiempo con Él. Y todo esto que nosotros vamos a aprender el día de hoy todavía está en la parte externa, ¿ok? Entonces, lo que tú vayas a hacer con esto que vamos a compartir el día de hoy es lo que puede hacer o no la diferencia en tu vida. ¿Por qué? Porque todo esto que estás aprendiendo simplemente son semillas. Y esta semilla necesita ser regada por el agua de vida que es Jesús. Esta semilla necesita ser sumergida en la sustancia misma que la originó. Para que esto suceda, tú necesitas pasar tiempo con el Padre, pasar tiempo adorándolo, para que cada una de estas semillas empiece a tener vida en ti y pueda dar a luz a una nueva alma en ti. Ya llegaremos a eso un poquito más adelante. Y si se acuerdan, como ya hemos estudiado en clases anteriores, nosotros somos espíritu y tenemos un alma y además habitamos un cuerpo. Bien importante entender esto, no somos un cuerpo, no tenemos un alma que además tiene un espíritu, no, somos un espíritu que tiene un alma y habita un cuerpo, en ese orden. Y el alma, que es el punto que vamos a tocar el día de hoy, es el decodificador entre el cuerpo y el espíritu, es decir, entre el mundo natural y el mundo espiritual. Y un decodificador es algo que nosotros usamos para comunicar, para entender lo que viene de una dimensión a otra dimensión. Nuestra alma está hecha de una sustancia espiritual, así como el espíritu, ¿no? Y es completamente independiente tanto del cuerpo como del espíritu y puede operar perfectamente cuando el espíritu aún esté dormido. Entonces, cuando el hombre en el jardín del Edén decide tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el alma cae. Este decodificador que estaba hecho para entender el lenguaje del espíritu y pasarlo al cuerpo, de repente ¡pum!, se desconecta del espíritu porque viene la caída del hombre y es como si alguien tratara de hablarme en ruso, pero yo solamente hablo chino. El decodificador no funciona. No puede entender nada porque deja de estar conectado. Entonces, con esta caída, el espíritu se va a apagar al quedar separado de Dios, al quedar separado del Padre. Y sin ese fluir que venía, el espíritu no va a poder subsistir. Pero no podemos quedarnos sin espíritu. Es lo que le pasa al espíritu, es que queda como en un estado de hibernación, en espera de que recordemos. Acuérdate bien de esta parte porque voy a retomarla más adelante. El espíritu se queda adormecido en espera de que recordemos. Cada uno de nosotros estábamos en él antes de la fundación del mundo. Esto puedes leerlo en Efesios 1:4. Dice que fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo. Y un día, nuestro Padre, nuestro Creador, te creó
y saliste de su espíritu y te dio un nombre. Hace unos años tuve una experiencia maravillosa y que a medida que he platicado con otros hermanos, me he dado cuenta que esta experiencia es algo que está sucediendo entre los hijos y que quizá tú también ya la tuviste y que compartamos esta experiencia. Y en esta experiencia yo era simplemente mi espíritu, yo no estaba en esta dimensión, yo no tenía alma, yo no tenía cuerpo, y yo brincaba de gozo de un lado para otro, paseándome entre las estrellas, por llamarlas de alguna forma, porque eran seres de luz que adoraban y que glorificaban a nuestro Creador. Y mi espíritu era ese espíritu de niña, como con mucho gozo, lleno de alegría, lleno de entusiasmo y tenía esa esencia de lo que yo continúo siendo hoy en día. Y recuerdo perfecto ese momento en el que el padre me miró lleno de ternura y me decía: ay, Ana, nunca dejes que nadie te robe ese gozo. Me dijo: ay, Ana, ese era mi nombre incluso antes de venir a este plano. Y en esa conversación, yo le insistí al padre que me dejara venir a la tierra, que ya estaba lista, que ya era mi tiempo, y él me decía constantemente que no, que al venir a esta dimensión todos nos olvidamos de él y que yo no estaba lista todavía. Y yo insistí, y yo insistí, y yo insistí, y hoy en día entendí que esa insistencia también era parte de mi esencia. Y el Señor finalmente cedió cuando le dije: papá, no me voy a olvidar de ti, vas a ver que no se me olvida. Y me mandó a esta tierra. Y durante 40 años me olvidé de esa conversación. No hay muchas palabras que puedan expresar lo que fue recordar que durante 40 años yo había roto mi promesa de que no se me iba a olvidar. Y durante mi vida puedo recordar muchos momentos en los cuales hubo momentos que se encendían luces que eran como cerillos, donde había un poco de luz, pero al yo no perseguir esta luz, simplemente se apagaban y se olvidaban, porque yo estaba constantemente viviendo en esta dimensión. Ahora, todos tuvimos esta conversación con él antes de venir a la Tierra. Guarden esta parte de la experiencia porque voy a retomarla más adelante. Y lo que sigue que les voy a contar no es parte de la experiencia, sino que es algo que nos sucede a todos cuando venimos a esta dimensión. Después de que tenemos esa conversación con nuestro Padre, nuestro espíritu que sale de Dios entra en el huevo fecundado y al unirse con la sangre de nuestra mamá, pues entonces empezamos a invadirnos de toda la herencia espiritual que viene ahí, de la iniquidad, de la corrupción, y nuestra alma empieza a formarse ya de una forma torcida. Si el tema de la iniquidad es nuevo para ti, no dejes de ver la serie que hicimos sobre iniquidad a profundidad. Está disponible en la página de Voz de la Luz y es muy, muy, muy importante que conozcas este tema, que hagas una limpieza a profundidad de toda tu iniquidad, porque es una primera parte que es muy necesaria y que es fundamental para que tú puedas cambiar la condición en la que vives en esta dimensión. Y bueno, cuando nacemos, nuestra alma que viene caída va a tomar dominio sobre el espíritu, hasta que nosotros conscientemente reconozcamos a Jesús y a nuestro Creador. Los primeros años de vida de los bebés, ellos tienen una gran percepción del mundo espiritual. Su espíritu acaba de salir del corazón de Dios, o sea, son muy, muy, muy sensibles a Él. Y no sé si se han dado cuenta, si han observado detenidamente a un bebé, cuando ellos no te están poniendo atención a ti, ellos todo el tiempo están hablando, están adorando, están haciendo ruiditos, todo el tiempo parece que están viendo a alguien. Eso es porque su espíritu aún puede ver la dimensión espiritual. Durante los primeros 6 años de la vida de un niño, su alma está en formación. Ya sabemos que nace torcida, ¿no? Ya sabemos que nuestra alma nace caída. Pero lo que va a terminar de darle forma al alma van a ser todas las limitaciones
que nos van a poner nuestros papás, que nos va a poner el entorno en el que nacimos, que nos va a poner el mundo que va a rodear a este pequeño ser que acaba de llegar a esta dimensión. Y nosotros vamos a empezar a imitar las actitudes de nuestros papás, las cuales aprendieron esas actitudes de sus papás. Vamos a creer todo lo que nos digan. Vamos a creernos todos los no puedes que nos digan, no hagas, no toques. No, no es que nosotros somos pobres, no podemos hacer eso. No, no es que ellos son malos. No, no, aléjate de aquello. No, aléjate de esto otro. Esto es lo que tienes que hacer. Si haces esto, te va a pasar esto. Y el alma empieza a crecer, empieza a formarse en medio de todas estas circunstancias que le van dando forma. Y si de todo esto que viene nosotros empezamos a aumentarle las cosas que nos empiezan a suceder, todos estos archivos que vas guardando donde tienes un accidente o te quemas o tienes un trauma, todo esto se empieza a generar en un archivo. Tú vas a empezar a observar el ambiente que te rodea. Vas a aprender a mentir. Muchas veces simplemente viendo lo que pasa a tu alrededor. Cantidad de veces los padres le dicen a los hijos, ay, si tal persona pregunta por mí, dile que no estoy. Parece inocente, ¿no? El daño es brutal. A esto hay que aumentarle las manipulaciones, los moldes culturales y nuestra alma caída, cuya función original era la de decodificar e interpretar, pues queda completamente inutilizada. O sea, toda esa inocencia, todas esas pláticas que nosotros teníamos con nuestro padre, las vamos perdiendo y las olvidamos. Esta alma que ha sido moldeada por las circunstancias en las que creció, no es lo que tú eres. Esta alma simplemente se moldeó según tus circunstancias. Pero acuérdate lo que hablamos en un principio, tú eres un espíritu. Tienes que tener esto presente todo el tiempo. Vamos a continuar con el alma. El alma entonces, estando completamente perdida, sin tener esa comunicación y esa decodificación con el espíritu y con el mundo espiritual, empieza a crecerse y empieza a tomar el control y empieza a desear cosas de acuerdo a los fundamentos de este mundo. Y lo poco que quedaba despierto de nuestro espíritu acaba por dormirse. Todo lo sobrenatural que quizá experimentaste cuando eras niño y le contabas a tus papás, te decían, ay, estás loco, deja de fantasear, ya crece, esos son tonterías. Pues terminan por cerrar nuestros ojos al mundo espiritual. En mi caso, por ejemplo, los recuerdos que tengo cuando yo iba creciendo desde muy chiquita, yo siempre quise correr y no precisamente carreras. Esa misma esencia que salió del padre que le decía, mándame, mándame, ya estoy lista, ya estoy lista. Esa misma esencia era como yo me movía aquí. Yo estaba desesperada por crecer desde que era chiquita. Yo quería crecer, yo quería gobernar al mundo, por lo menos al mío. Yo era mi propio Dios con minúscula. Nadie tenía más razón que yo. Nadie. Porque mi voluntad era mía. Muy, muy, muy lejos estaba yo de entender que el temor a Dios no era el tenerle miedo, sino el amarlo de tal manera que lo último que quieres es dañar su corazón o separarte de él. Y esa misma esencia que había salido del Padre que me hacía persistir y persistir y persistir, mi alma la había tomado y la había deformado hacia buscar satisfactores momentáneos de esta dimensión. Mi alma y mi espíritu no eran amigos, por el contrario. Tuve 1001 oportunidades durante mi vida para rendir mi vida al Señor. 1001 oportunidades. Pero mi yo, mi alma, mis limitaciones, junto con mi ego, y a eso auméntale las necesidades y los deseos de la carne, de lo que este mundo ofrecía, eran quien me gobernaba. Mis relaciones personales, mi trabajo,
algo tan vacío como mi coche, las personas de las que me rodeaba, mi familia, a dónde iba de vacaciones, qué me iba a comprar, mis pertenencias. Todo estaba basado en un apego a las cosas de este mundo. Esa era la condición de mi alma. Dice Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo iba yo a tener vida si todo lo que gobernaba mi mundo era la carne? Todo lo que yo deseaba eran deseos para este mundo, eran deseos de esta dimensión. De mi padre no me acordaba, menos que necesitaba yo un milagro. Y cuando estamos en este estado, nuestra alma se vuelve adicta, como decía mi mamá el año pasado, y empieza a anhelar todo tipo de satisfactores nocivos. La sexualidad se vuelve el controlador de las emociones y del razonamiento, el gran árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ahí vamos y comemos todos los días y todo se empieza a endurecer y todo se empieza a cauterizar. Nuestra realidad, como diría Emerson, y de verdad, si no han leído el libro de Generación de Resurrección o no han visto las clases de los mensajes después de la tumba, háganlo. Van a entender cómo cuando estamos en esta dimensión vamos a estar siendo gobernados por nuestros sentidos físicos. O sea, vivimos en un mundo donde si no lo puedo ver, no lo puedo leer, no lo puedo escuchar, no lo puedo sentir o no lo puedo probar, entonces no va a ser real. Así de grande es la mentira del sistema de este mundo. En el estado adámico, que es el de nuestra alma mientras está siendo gobernada por el miedo a la muerte, el apego, el perder todo aquello por lo cual hemos luchado en este mundo. En esa alma, la mente no puede percibir las cosas de Dios. Es esta misma mentalidad, esta mentalidad en la que Adán creyó que podía convertirse en Dios, nos persigue. Y esta naturaleza del hombre caído es la que usa el hombre para demostrarse a sí mismo que sí podemos resolver por nosotros mismos nuestros problemas. Escucha bien esto que me tomó años, ya en el cuerpo de Cristo, ya bautizada. Mi alma seguía completamente deforme, porque yo en mi soberbia me creía capaz de resolver lo que fuera que la vida me pusiera enfrente. ¿Y saben qué? Dios no puede usar un alma en tal estado de deformación. Cuando el alma tiene el control, es la que gobierna nuestra vida. Nos convertimos en esclavos, aterrados de la muerte, del tiempo, de perder las cosas de este mundo. Somos esclavos del apego. Por mucho que yo dijera, ay, sí, Jesús y mi Señor y tal, ¿cómo podía Jesús ser mi rey y mi Señor si yo con mi orgullo y mi soberbia estábamos en control de mi vida y de mis decisiones? ¿Cómo? Y muchas veces hemos escuchado a hermanos decir, ay, es que todo cambió cuando encontré a Dios, todo cambió cuando encontré a Jesús. Hermanos, ellos no eran los que estaban perdidos, ¿eh? Ellos no eran los que necesitaban ser encontrados. Lo que era necesario era que hicieras conciencia de ellos y de lo que hicieron por ti. El que estaba perdido eras tú. Tú eras el que necesitaba entrar en ese estado de conciencia. Y para poder entrar en ese estado de conciencia, en esa redención y verdaderamente poder vivir por el Espíritu, necesariamente necesitamos pasar por un profundo arrepentimiento. Ven conmigo a Mateo 9, del 16 al 7. Dice, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían, el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados.
El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. El Señor quiere derramar sobre ti su espíritu. Él ya te ha dado todo. Él lo que quiere es que vivas en ese fluir del espíritu. Pero ¿cómo va a derramarse sobre ti si eres una tela vieja o un odre viejo? ¿Cómo puede entrar lo nuevo en lo viejo? Eso es lo que pasa con nuestra alma. Nuestra alma en estado adámico es como un vestido viejo con hoyos o cueros viejos donde no podemos derramar el fluir del Espíritu de Dios. Debemos morir a nuestra naturaleza adámica, debemos morir al mundo, debemos morir al sistema del cual somos esclavos y en el que nos movemos en esta dimensión. ¿Se acuerdan de Jonás? Esto dice Jonás cuando está dentro del pez. Está en el capítulo 2, los versículos son el 7 y el 8, y dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Cada vez que perseguimos las cosas de este mundo, nos separamos de Dios. Nada externo, nada que puedas encontrar en esta dimensión te va a acercar a Dios. Estas clases pueden ayudarte a entender tu espíritu, pero solo van a hacerse carne de tu carne cuando te sumerjas en el espíritu y sea el Padre quien te muestre a ti todo esto de lo que estamos hablando. Y en ese sumergirnos todo es tan claro que de verdad les digo, yo no entiendo cómo hacía antes para operar sin este instrumento tan maravilloso que es el ser guiados por el Espíritu y no por la voluntad. No podemos servir a este mundo y servir a Dios al mismo tiempo. Necesitamos morir a esta dimensión, necesitamos reconocer nuestra condición de muerte y llevarla a la cruz. Pasar por ese proceso de arrepentimiento ante la cruz. Necesitamos entrar en esa conciencia absoluta de todo lo que pasó en la cruz. Todo lo que Jesús hizo por ti en ese momento. Tuve oportunidad de vivir esto el año pasado, cuando hicimos todo el proceso de limpieza de la iniquidad. Y fue ahí, delante de la cruz, cuando yo reconocí que la que estaba muerta era yo. Estaba muerta porque vivía separada de mi Padre. Y fue ahí cuando el Señor me dijo, lánzate al mar. Literalmente, iba corriendo junto al mar, me quité los tenis y me metí al mar así, vestida, sola, sin nada preestablecido, sin religiosidad, sin invitados, sin ningún control de nada ni de nadie. Solamente estábamos mi Creador y yo. Y me sumergió en el agua 3 veces. Y cada vez que salía a respirar, sentía como la vida me invadía de nuevo. Y mi Padre me decía, eres mi hija amada. Y en ese momento fue cuando mi espíritu vivificado comenzó a crear para sí mismo una nueva alma. Y caí de rodillas porque volví a vivir la experiencia que tuve con nuestro Creador antes de venir. Y una vez más le pedí perdón porque durante más de 40 años no había cumplido mi promesa de recordarlo y de no olvidarlo. Recuerda esa conversación, recuérdala. Está en ti. El Señor te está llamando a ti a morir a esta dimensión, a recordar todo lo que eres antes de la fundación del mundo. Deja que el fluir del Espíritu comience a derramarse sobre ti como nunca antes, porque es aquí donde rendimos completamente nuestra voluntad a Cristo. Y entonces finalmente Él es el Rey y Señor de toda nuestra existencia. Todas tus decisiones van a cambiar, todo tu enfoque va a cambiar. Es como si toda tu vida hubieras estado viviendo en una neblina completamente a ciegas, golpeándote con las circunstancias.
y de pronto vas a comenzar a elevarte sobre esta neblina y ahora vas a estar sobre las circunstancias. Las circunstancias no te van a gobernar a ti, sino que ahora es Cristo en ti quien cambia las circunstancias. Y entonces vas a convertirte en un observador y vas a dejar de juzgar las cosas que pasan a tu alrededor, porque cuando juzgas te separas de nuestro Creador. Vas a comenzar a reírte de las circunstancias. Y algo que es maravilloso es que al igual que Jonás, vas a ver cómo todo a tu alrededor se convierte en un motivo de agradecimiento. Absolutamente todo. Y no hay nada que se compare con el nivel de bendición que viene con el agradecimiento. Cuando yo viví todo esto, mi mente se renovó. Mi alma comenzó a decodificar de nuevo, comenzó a entender todo lo que venía en el espíritu, todo lo que yo había aprendido antes que era externo, todo mi ser que había sido gobernado por las circunstancias de este mundo ya no existía, porque al recordar que soy un espíritu que salió de Dios y que no soy el cúmulo de las circunstancias que he vivido, cambió completamente mi condición y dejo de regirme por las circunstancias y comienzo a vivir por el espíritu. La letra roja de mi Biblia comenzó a tener sentido. Esas palabras que son espíritu y son vida alimentaban mi vida. Revelaciones comenzaron a llegar a mí. El entendimiento dejó de ser algo que yo iba a buscar por mi propio esfuerzo, a estudiar, a aprender, y se convirtió en algo que sube a mi corazón cuando paso tiempo con el Señor. Entre más tiempo permanezco en su presencia, más claro es el camino que debo de seguir delante de mí. Mi mente y mi corazón comenzaron a desear las mismas cosas. Se alinearon. Y ahora puedo hacer cosas que antes no tenía ni la menor idea de cómo se hacían, porque mi enfoque no está en las cosas de esta dimensión. Y lo que estoy buscando todo el tiempo es perseguir y perseguir y perseguir las experiencias con mi Padre. Vivo por medio de la fe. Mi vida entera está dedicada en servir a Dios. ¿Y saben qué? En mi casa no falta absolutamente nada, nunca, porque Dios es mi proveedor, Dios es mi rey, Él es mi amparo, Él es mi vida entera. ¿Y saben qué? No existe el plan B, porque Dios es siempre mi plan A y Dios no falla. Entonces no necesitas tener un plan B creado en tu mente y en esta dimensión, porque Dios es siempre el plan A. Pero debes aprender a someter tu voluntad a la suya y escuchar cuál es su voluntad. Y sumergida en todo esto, me pregunté, ¿por qué tiene que ser así este proceso? ¿Qué pasaría si desde que somos niños, en vez de llenarnos de limitaciones, traumas, cárceles, nuestra alma fuera moldeada pasando tiempo con el Señor? ¿Qué pasaría con esa formación si durante nuestros primeros 6 años de vida estuviéramos constantemente en su presencia? En esos primeros 6 años donde nuestra atención es más dirigida y solo aprendes una cosa a la vez. Yo sé que formo parte de una nueva generación de hijos. Una nueva generación de hijos que vivimos por el Espíritu y que no buscamos nada más que estar en Él, en su amor, en su presencia. Pero ¿qué pasaría si empezamos desde niños a dejar que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe? Quizás seas un padre y tengas niños chiquitos y digas, ay, ¿y cómo hago esto? Yo tengo un hijo o tengo varios y quiero que empiecen a experimentar todo esto. Si ya moriste al sistema de este mundo, entonces entra en la presencia del Padre y deja que sea Él quien guíe a ti como padre. Que en vez de que tus hijos reciban lo que tú aprendiste de tus padres en esta dimensión, que tus hijos reciban lo que tú aprendiste de tu Padre Celestial y de tu Padre Eterno.
que se llenen de experiencias en el espíritu, que te las cuenten y que lejos de decirle, ay, qué fantasía, escuches atento lo que su espíritu está viendo. Y quizá ellos puedan empezar a escribir en su libro del cielo mucho antes de lo que hemos empezado a hacer nosotros. Si tu mente está empezando a ser renovada en esta impartición, la vas a recibir del espíritu. Y el mundo invisible va a ser tu verdadera realidad. Dice Deuteronomio en su capítulo 30, el versículo 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir gobernándote y alimentando tu alma del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿O vas a entregar tu voluntad para vivir por el Espíritu y alimentarte del árbol de la vida? Esta decisión es tuya. No la vas a encontrar en ningún libro. No la vas a encontrar en ningún curso. Pero esta decisión cambia la condición en la que vives. Pasas de vivir en una condición en la cual eres víctima de todas las circunstancias a pasar a la condición de ser un hijo del Dios eterno y del Dios viviente. Muy poderoso. Una de las cosas que dijiste que es muy importante, que tenemos que recordar, que todos le hicimos esa promesa a Dios, que no nos íbamos a olvidar de él. Y decías que por 40 años te habías olvidado de tu promesa. Te voy a corregir ahí un poquito, porque no fueron 40 años, fueron como 34. Porque a los 2 años de edad llegaste, apenas sabías hablar, y me dijiste, mamita, yo quiero ver a Dios. Y yo no era ni cristiana, era todavía católica o a medias tintas. Y yo dije, bueno, pues cierra tus ojitos y pídele que quieres ver a Dios. O sea, era tal lo que salía de ti, la emoción de ver a Dios, que me tocó a mí, que ni siquiera era creyente, para decirte, sí lo puedes ver. Entonces cerraste tus ojitos así un rato y de repente pegaste un grito y dijiste, no, yo no lo quiero ver así. Y dije, ay, Dios mío, pues, ¿qué habrá visto la bebé? ¿Qué viste? Es que estaba con las manos abiertas, todo lleno de sangre, y yo no lo quiero ver así. Nunca habías visto un crucifijo en tu vida. O sea, fue una revelación de la cruz. Por eso es tan fuerte la revelación de la cruz que está en ti. Porque esa semilla es parte de un diseño con el que venías. Y te estoy hablando a ti, y le estoy hablando a mucha gente, que a lo mejor sus niños los empezaron a criar y a traerlos a Dios, tuvieron esa bendición de que ya nacieron sus hijos en Dios y de repente los hijos se les salieron del orden y tal. Sepan que la semilla que fue sembrada florece. Y por los primeros 6 años de tu vida, Ani, yo te hablaba de Dios. Yo te hablaba de Dios, ya vine a Cristo finalmente, te hablaba de Dios y siempre me escuchabas con mucha atención hasta que las estructuras de este mundo empezaron a bloquearte, te alejaron de mí y esa semilla parecía estar perdida, pero no estaba perdida, estaba latente, porque estaba viva y la semilla que está en ti, la semilla que está en tus hijos, está viva, porque Dios jamás se va a olvidar de ella. Entonces, esto es sumamente importante, que recordemos eso. Y mencionabas, y bueno, de luego está en el libro, la deformación de nuestra alma. Y una de las cosas que es muy importante entender, y la gran mayoría que venimos del sistema religioso cristiano, pues nos enseñaron que la carne era pues, no ir a fiestas, no emborracharte, no tener amigos mundanos, no decir malas palabras, no tener deseos así medio pervertidos. Y esto efectivamente, obviamente, son cosas que están mal. Pero a lo que se refiere la carne, y quiero que lo pongas muy claramente, es el sistema de este mundo. ¿Qué es la carne? Es el pensamiento de este mundo.
no solamente el no ir a fiestas mundanas, es todo lo que pienses conforme al árbol del bien y del mal, es carne y no aprovecha para nada y deforma tu alma. Amén. Quiero que leamos una palabra en Colosenses 2:20 y dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los fundamentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no toques, no manejes, etcétera? Entonces, si habéis muerto con Cristo. Entonces, si vemos la gráfica en el libro del alma deformada, la vamos a subir en pantalla, vemos que esta alma no la podemos redecorar, y lo que hace la religión es tratarle de poner a esta alma deformada un montón de versículos, que es exactamente lo que hablaba mi hija acerca del odre o los cueros, como le llamó, del odre viejo. Este es un odre viejo. No podemos poner las cosas del Espíritu de Dios en esta cosa deformada y horrible, porque la única cosa que podemos hacer con esta cosa abominable es llevarla a la cruz de Cristo, porque no sirve absolutamente para nada más que para limitarte y deformar el que no puedas entrar a las dimensiones de Dios. Dice la palabra de Dios que el pensamiento de nuestra carne es locura. ¿Y sabes cuál es la mayor locura? Que Cristo murió para darnos todo, la abundancia de la vida. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y la mayor locura de todos es no tomar lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que es la verdadera insensatez. Amén. Entonces no podemos seguir poniendo en esta alma deformada, y está muy claro. O sea, si habéis muerto con Cristo, ¿qué es lo que tengo que morir en Cristo? O sea, obviamente no vamos a matar nuestro cuerpo y tampoco vamos a matar nuestra alma, pero esta personalidad deformada que hemos creado nosotros, como dice Emerson todo el tiempo, nosotros tenemos el mundo que nosotros hemos creído. Tenemos el mundo que desde pequeñitos, desde los 6 años, desde los primeros 6 años, se fue formando en nosotros una forma de vivir en este mundo, de adaptarnos a este mundo, con preceptos y caminos de cómo resolver los problemas de este mundo. Y entonces, esta alma completamente deformada no nos sirve absolutamente para nada, y esta personalidad creada por nosotros es la que tenemos que llevar a la cruz. Si podemos ver en la gráfica, vemos que es completamente diferente el alma deformada al espíritu. Entonces, ¿cómo esa alma deformada va a poder decodificar las cosas del espíritu? Pues es absolutamente imposible. Amén, porque está tan conformada a decodificar cómo piensa este mundo. Ay, si me enfermo, entonces tengo que correr al doctor que me dé un diagnóstico, porque entonces ya sé cómo orar. ¿Cómo? No necesitamos ningún diagnóstico de ninguna boca de muerte para saber cómo orar. Orar empieza entrando en el momento presente, entrando en la dimensión de Dios, entrando para recibir de Él las instrucciones, y vas a oír que lo que tienes, te va a decir el Señor, no tienes nada, tienes una mentira que te está hablando el diablo. Por mis llagas fuiste sanado, y esa es la verdad. Pero la verdad, ¿cuántos cristianos pueden vivir así? Porque en el fondo el sistema religioso no nos lleva a condenar el sistema de este mundo. En muchos casos lo alimenta. Porque ¿qué es la religiosidad? La religiosidad es en el fondo una cultura. Y la cultura se opone a la nueva creación. La cultura se opone a la nueva criatura. ¿Qué es la nueva criatura? Es la personalidad y quién yo era antes de la fundación del mundo, y empiezo a recordarlo, y mi espíritu empieza a volver, a llamar ese quien yo era antes de la fundación del mundo, y para que yo pueda saber quién yo soy, cómo me muevo, cuáles son mis facultades, necesito un alma nueva. Entonces, nacer de nuevo significa destruir esta alma totalmente deformada para que el Espíritu de Dios pueda reformar y crear una nueva alma. Entonces, el alma no es demoníaca. El alma es un instrumento decodificador. Pero este odre viejo no sirve para absolutamente nada. Como dice la Biblia, llegó el alfarero, tuvo que romper el vaso y hacerlo de nuevo.
Eso es nacer de nuevo. Romper toda esta estructura de pensamiento basada en el sistema de este mundo para que Dios forme una creación nueva. La creación nueva es un alma nueva que piensa conforme al espíritu, que piensa conforme a los designios y a los diseños de Dios. Entonces podemos ver que son dos cosas diferentes, pero la religión quiere que nazcamos de nuevo en medio de esa deformación del alma y poner dentro de esa deformación un montón de versículos, y lo que está creando es una cultura. Hay que ponerle un ejemplo. Imagínense una persona que se convierte al budismo, era católica, se convierte al budismo. Estoy poniendo dos ejemplos súper así, opuestos. Esa persona va a cambiar de amistades, esa persona va a cambiar de su forma de acercarse a su supuesto Dios, va a empezar a hacer todas sus meditaciones y sus yogas y todo, va a empezar a tener nuevos amigos, va a tener una forma nueva de hablar. Amén. Ya no va a estar hablando como los católicos, va a empezar a hablar de la nueva era, va a empezar a hablar como los budistas, va a empezar a entrar en las vibras de la nueva era y todas esas cosas. Entonces, cambió su cultura, pero no nació de nuevo. O sea, no tiene algo nuevo, simplemente cambió su forma de pensamiento, cambió su cultura por una forma de pensar diferente. Si puedo definir lo que es una cultura, esta enseña la forma de actuar y de pensar conformados a una sociedad determinada. Entonces, una cultura nos va a enseñar a actuar y a pensar de acuerdo a una sociedad determinada. Si esta sociedad determinada es el cristianismo, entonces vamos a empezar a hablar como cristianos. Vamos a empezar a decir, es que soy nacido de nuevo, aunque nunca hayas nacido de nuevo. No, es que voy a hablar en lenguas, palabras que jamás habías oído antes. Y empezamos a tener todo un lenguaje nuevo, una forma de pensamiento. Tengo que ir al culto el domingo, tengo que cantar todos estos cantos, tengo que hacer todo esto. Y se va creando una cultura. Ya no voy a fiestas, ya no me emborracho, ahora mis amigos son los amigos de la iglesia. Y en el fondo lo que está sucediendo es un cambio de cultura, pero sigue siendo el sistema de este mundo. La fe se convirtió en, te voy a tener fe para tener un carro nuevo, voy a tener fe para tener una casa en la mejor parte de la ciudad donde yo vivo. Entonces la fe cambió completamente porque la religión no nos puede dar el nacer de nuevo. El nacer de nuevo es verdaderamente el nacimiento de esta persona que eras tú antes de la fundación del mundo. Y para eso tengo que entender la completa deformación de este sistema. Si lo puedes repetir después de mí, la carne es el sistema de este mundo. Y el que vive conforme a la carne no puede agradar a Dios porque es enemistad contra Dios. La mentalidad, la psique, fíjate lo que dice en Apocalipsis capítulo 12. Ya había hablado yo de esto, pero te lo voy a repetir. La repetición siempre nos ayuda. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta palabra vidas es la palabra psique, es la palabra mentalidad, que en el fondo es la forma en que se dice alma en griego, pero es la psique. Cuando el hombre come del árbol del bien y del mal, lo que va a tomar es una psique, es un pensamiento diferente, un pensamiento racional, y ese pensamiento racional, no, es que si estoy enfermo tengo que hacer esto y esto y esto. Yo recuerdo cómo me educaron a mí. No, es que no vayas a salir a la lluvia, porque si sales a la lluvia te da un resfriado. Y yo oí como 1000 veces, si sales a la lluvia y si sales al aire frío te da un resfriado. ¿Qué pasaba? Cada vez que salía yo al aire frío o a la lluvia me daba un resfriado, porque había sido condicionado mi mente a una estructura de muerte. Y lo que tengo que entender es que el sistema de este mundo es un sistema de mentira, es un sistema de muerte, y la muerte los pastorea. Dice el Salmo 49, y quiero leérselo porque de verdad que esto es sumamente importante. Dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, versículo 14, la muerte los pastoreará. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. El Seol es la sepultura.
Entonces la muerte los pastorea. La muerte es pastora. Y hay gente que es pastoreada por la muerte. Entonces, continuamente, o sea, hoy estamos viendo verdaderamente cómo está saliendo a la luz el pastoreo de la muerte. Por todos lados habla la muerte, de todos los miedos que tenemos que tener, de todo lo que ya no puedes ni salir porque te va a dar el COVID, te va a dar esto. Eso es una estructura de pensamiento y lo que estás creyendo, tú lo estás atrayendo. Aquí viene un asunto sumamente importante, porque el espíritu toma responsabilidad. La carne, el sistema de este mundo, siempre va a estar buscando culpables. No, yo no soy el responsable. El diablo es el responsable, me atacó. Estoy bajo un ataque del diablo tremendo. No estás bajo un ataque del diablo tremendo. Tu mente está creyendo que estás bajo un ataque terrible del diablo. Si tu espíritu toma responsabilidad y dices, no, el diablo es tinieblas, y el diablo no me puede tocar porque yo estoy por encima, como decían, estoy por encima, estoy en una dimensión arriba. En esta dimensión el diablo no me puede tocar. Ahora yo vivo abajo. Entonces, yo empiezo a creer, sí, tengo que luchar. Yo recibí un mensaje de alguien que me decía, no, hermana, yo sé que Cristo venció al diablo y a las tinieblas, pero yo tengo que pelearme contra el diablo para salvar a mi familia. Really? No tienes que pelearte contra el diablo. Jesús se peleó contra el diablo. Te lo estoy diciendo a la mente. ¿En dónde está la batalla? La batalla no es un diablo poderosísimo que te tengas que dar en un partido de box con él. La batalla está en la mente. Entonces, como dice 2 Corintios capítulo 10, vamos rápidamente a 2 Corintios capítulo 10. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según en la carne. Ahora, Pablo no está diciendo que él anda en la carne como que yo vivo conforme a la carne. Vamos a ponerlo de otra manera. Dijimos carne, sistema de este mundo. Aunque estamos en el sistema de este mundo, aunque estamos en el mundo, ¿amén?, no militamos conforme al sistema de este mundo. Entonces, vamos a empezar a entenderlo claramente. Entonces dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A mí me encanta el cuadro que pusimos hoy, lo escogió mi hija. Entonces aquí tenemos el caballo representa el espíritu rompiendo las estructuras de este mundo para salir a la libertad gloriosa de Cristo Jesús. Entonces dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son de este mundo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, ¿qué? ¿Demonios? ¿No? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Recordemos que el alma deformada es enemistad contra Dios y se levanta en contra del conocimiento de Dios. No, es que te vas a morir por el COVID. ¿De dónde viene ese pensamiento? Del Seol. Te lo está pastoreando el Seol. ¿Y qué dice la palabra? Que las palabras de un pastor son como un clavo hincado profundamente. Entonces, no solamente estamos hablando de un pastor en Cristo, si Dios le llama pastora a la muerte, también las palabras de la muerte son como un clavo hincado. Entonces las creemos, ay, ¿qué me va a pasar? Un argumento. No, es que si sales sin la máscara te vas a morir porque andan los gérmenes volando y tú eres ya la próxima víctima del COVID. Argumentos de este mundo. No, yo no soy de este mundo, ni me tocan los gérmenes de este mundo. Yo soy de la resurrección. Yo soy del poder que venció los gérmenes, que venció el COVID, que venció todo. Y vivo en esa realidad. Entonces ese argumento empieza a atacarme. Mi guerra es derribarlo. Entonces, ¿en dónde empiezo a tener la batalla? Contra mí mismo. Contra los pensamientos que vienen de la pastora muerte. Entonces, me voy a pelear contra los pensamientos. Primeramente, el diablo fue destruido. Una vez que los destruiste aquí, se destruye en otro lado. O sea, la batalla no es una batalla campal. No es una batalla a puñetazos. Es una batalla de entendimiento y de saber en dónde estoy parado. Si soy de Cristo, he crucificado toda mi alma y en los rudimentos de este mundo. Amén. Entonces dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No, que tus hijos están perdidos, no, que no se van a salvar. No, mentira del infierno. Sí se van a salvar porque hay promesas sobre mí y sobre mi descendencia. Y la palabra dice que los justos, su descendencia, serán como los que caminan conforme al Señor, serán la luz de este mundo, serán la bendición de este mundo. Y ese es el pensamiento que creo, y de ahí no me mueve nadie. Y si no me mueve nadie, lo que creo es lo que se manifiesta. Ay, se están perdiendo, ahora ya se metieron en el ocultismo, qué barbaridad, no sé. No, mis hijos son de la luz. Mis hijos son de la luz. Y persevero en ser luz. Pero si yo misma me vuelvo a someter a los sistemas de este mundo, no estoy operando bajo el mismo sistema de ocultismo. No tengo que hacer un embrujo. El sistema de este mundo es embrujamiento. Totalmente. El diablo embrujó a Eva. Dice el libro de Gálatas, ¿quién los hechizó para que crean en la religiosidad? Entonces, todo el sistema es un sistema hechicero, un sistema de fascinación, de que esta es la realidad de este mundo. Tienes que sobrevivir en este mundo. No tienes que sobrevivir en este mundo. Tienes que crucificar este mundo para vivir en la realidad del poderoso reino de Dios y vencer todas las cosas en este mundo y ser la luz que viene a transformar todas las cosas y ser un transformador de circunstancias. Eso es lo que eres. Esa es la realidad. Eso es llevar cautivo los pensamientos de muerte, los pensamientos de no puedo, los pensamientos de que soy pobre. Porque Jesús dijo que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Yo tengo que ser primeramente enriquecido por los dones del Espíritu. Tengo que ser enriquecido con las riquezas de la sabiduría, de la gloria de Dios. Y estas riquezas de la sabiduría, de la gloria de Dios, pues vienen con toda una serie de riquezas de este mundo. Entonces, la batalla está en el entendimiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, tienes que estar pronto para castigar ese pensamiento que se empieza a levantar, y ay, que no sé, que dudo, que prontos para castigar. Y entonces, en el entendimiento de que una vez que crucifico mi alma, entonces puede salir a luz esa nueva creación que viene formada desde antes de la fundación del mundo y que mi espíritu empieza a ver, empieza a reconocer. Esa es la verdadera sabiduría. Esa es la verdadera gloria de Dios, de poder entender estas cosas y no una religiosidad que nomás nos dio una cultura de versículos. Pero la gran mayoría de la gente pues sigue dependiendo de este mundo. El mundo es lo que le dice la pastora muerte. Le sigue diciendo que es cómo les va a ir en este mundo. Quiero que vengas conmigo a Gálatas capítulo 5, dice: pero los que son de Cristo han crucificado su carne. Vamos a cambiarle otra vez. Pero los que son de Cristo han crucificado el sistema de este mundo con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. No es que yo quiero seguir teniendo toda la ilusión de que yo y mi ego, yo voy a surgir y yo en este mundo. Los que son de Cristo han crucificado. Los que le han vencido a las tinieblas son los que han crucificado su psique hasta la muerte. Esos son los que vencen. Y te digo, se puede vivir en esa victoria. No te estoy predicando un sermón porque ligué 3 versículos que me parecieron muy tremendos. Te estoy hablando de una vida que es totalmente testificable en que sí se puede vivir en las dimensiones del cielo. Amén. Entonces, el espíritu es responsable, el alma deformada siempre va a buscar la culpa en otra persona. O me atacó el diablo, es que me hicieron esto, es que mi jefe, es que no me dieron, es que ya no tengo. La culpa la tiene todo el sistema, pero no tú. Tienes que crucificar eso. Y, mi padre, vamos a cerrar esta clase. Y yo quiero apelar a todos aquellos que verdaderamente aprecian
lo que se le está enseñando. Porque crean, esto usted no lo va a oír por todos lados. Esto no lo va a oír porque la religión no quiere que usted oiga todas estas cosas. Entonces, si usted está apreciando estas clases, quiero que honre a Dios. Quiero que siembre, porque eso va a ser una bendición para su vida. Amén. Y nos va a animar a nosotros también a seguir adelante. Amén. ¿Por qué no decirlo? Pero sobre todas las cosas yo quiero que Dios sea honrado, que lo que estamos haciendo, que lo que estamos sembrando, nosotros ponemos la semilla. Amén. Pero la semilla que usted siembra es el agua que viene a fertilizar, que viene a nutrir esta semilla que usted está recibiendo. Así que le animamos a que honre a Dios en estas clases. Les bendecimos, tome su tiempo para aprender a estar en el momento presente. También hicimos un snippet. ¿Cómo se llama el snippet que hiciste, Anita, para la gente que está perdiendo a sus familiares o gente que necesita ser reconfortada en su alma? La voluntad y el dolor. Entonces lo puede buscar en YouTube, La voluntad y el dolor. Y si hay alguien que ha perdido un ser querido o alguien que necesita un consuelo así muy fuerte, lléveles este snippet porque verdaderamente le va a ayudar a estas personas a salir adelante de estas penas tan grandes que muchos están sufriendo. ¿Ok? Les amamos, les bendecimos y es un honor siempre muy grande que estén con nosotros y estar con ustedes.